Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Gente de Bien. Esto se está grabando el lunes. Oye, acá estamos, muchachos, perdón. Yo ya ni sé en dónde estamos, ¿no? 25 de mayo. Em, Muy cerca ya de la primera vuelta electoral. Em, Se vislumbra una segunda vuelta, según lo que dicen las últimas encuestas. Por eso hay una gran ausencia desde hace 2 semanas acá en este set. No está mi amigo Bojotico, para la gente que me ha preguntado. Lo tengo castigado porque se quiere meter en las elecciones colombianas. La injerencia de Estados Unidos en las elecciones ha sido constante, ha sido histórica, no solamente en las elecciones, sino también en el poder. Eh, no nos ha dejado gobernar realmente la Casa Blanca. Y pues cuando hay un tipo tan desagradable como Bojotico en la Casa Blanca, pues se vienen cosas terribles. Lo dijo Bernie Moreno, perteneciente a la más linajuda de las aristocracias colombianas, un oligarca más que aristócrata. Los aristócratas tienen como cierta fineza. Esta gente no es una persona, no son personas cultas que se dediquen al arte, son acaparadores de plata y de poder. Y Bernie Moreno dijo en esta semana que no reconocería un triunfo de la izquierda colombiana sin hay mucha claridad. No sé para ellos qué es claridad. Y eso viene un poco a lo que vamos a hablar hoy, de este tema de gente de bien. Y es que les ha molestado a muchos esta alternancia política. Alternancia política es decir que acá siempre ha habido un modelo para gobernar. Es el modelo que ha impuesto la derecha siguiendo los preceptos de Estados Unidos. Y ese modelo para gobernar ha acompañado los 220 años que tiene la República Colombiana. Y pues se dividía en el poder entre liberales y conservadores. Y cuando llegaba, por ejemplo, alguien que tenía más o menos un interés popular, como el presidente Ernesto Samper, quien gana en 1994, lo defenestraron. Aunque Samper, pues ya sabemos, también es de la alta oligarquía bogotana, una familia tradicional que llaman. Eso permite que existan descendientes suyos como Daniel Samper Ospina, quien dijo esta semana que Uribe pertenecía al centro del espectro político. Pues sí, para él eso es el centro. Qué lástima, ¿no? Que el humor político haya caído tan bajo en Colombia y esté en manos de este señor tan impresentable como es Samper Ospina, cosa que no pasaba con su papá, Daniel Samper Pisano. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de los medios de comunicación, de las familias que son dueñas de estos medios de comunicación, o que lo eran, porque ya esto es tan de frente como son los medios, que ya no pertenecen a familias sino a grupos económicos. Hoy el lunes, por ejemplo, el Heraldo de Barranquilla dijo directamente que ellos iban en primera vuelta por Abelardo de la Espriella, en editorial. Es una postura que han asumido muchos periódicos. Sabemos, por ejemplo, los intereses que tiene El Tiempo y su dueño, Sarmiento Angulo. Sabemos los intereses que tiene El Espectador, cada vez más reducido, ¿no?, en esa competencia. Sabemos los intereses de Caracol y de RCN. Y pues es tan lamentable esto que pasa con los grandes medios de comunicación, que hace unos años, hace unos 30, 40 años, un noticiero en Colombia podría marcar unos 35 puntos de rating. Eso quería decir que
unos 12 millones de colombianos veían el noticiero. La gente se empezó a desalentar de esos noticieros, sobre todo por las mentiras. Nosotros estamos en los estudios de programar televisión. Acá hay un archivo muy importante de imágenes. Aquí se grababa el noticiero de las 7, en la época donde el presentador era Juan Guillermo Ríos. Cuando suceden los hechos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, periodistas de esta cadena, de esta programadora, grabaron cómo salían magistrados vivos del horror que significó la retoma del palacio y que después aparecieron muertos o desaparecidos. Esas imágenes que eran tan vitales para conseguir la verdad histórica fueron presuntamente retenidas, o al menos se les dificultó, según se cuenta en anteriores administraciones. Se dificultó porque Felipe López, que tenía el poder en ese momento de programar, habría impedido, por diferentes razones, no mostrar esas imágenes. Los medios siempre han estado a favor del poder y afortunadamente esto se ha quebrado en los últimos años, casi que sin querer, porque las redes sociales han transformado estos medios y han hecho realidad algo que en algún momento se planteó desde la teoría de la comunicación, que era que cada uno de ustedes se podía convertir en un medio. Entonces, desde los perfiles de Facebook, desde sus cuentas de X, desde el Instagram, desde TikTok, una persona puede informar y puede hacer denuncias. Recuerdo en el paro agrario del 2013, cómo las familias campesinas de Boyacá mostraron la ferocidad del ESMAD, grabando desde sus celulares y publicando en las redes sociales cómo el ESMAD entraba con bombas lacrimógenas, con bolillo a acabar con su gente. Entonces se democratiza un poco más la información. Estamos viviendo un final de campaña. En medio de la desinformación hay rumores muy fuertes de algo llamado Operación Júpiter. Yo no me voy a pronunciar sobre eso. No creo que existan las pruebas suficientes para hablar de una Operación Júpiter. Esa Operación Júpiter ha estado centrada, por ejemplo, en un ataque sistemático contra la silla vacía, o al menos señalamientos que juzgan a la silla vacía como una especie de operador político de la campaña de Paloma Valencia. Eso es indemostrable, pero sí se puede demostrar que hay un sesgo muy grande en la silla vacía a la hora de mostrar, por ejemplo, la campaña de Cepeda. Un hecho lamentable fue la noticia que presentaron hace unos 3 meses sobre la presunta participación de Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, algo que nunca pudieron verificar. Pero este fin de semana que pasó, por ejemplo, me encontré con este titular. Cepeda organizó una militancia en Antioquia para pelear en la casa de Uribe. Esto se refiere a los hechos que sucedieron la semana pasada, cuando un grupo de ciudadanos indignados por la cifra de falsos positivos que no para de crecer, se fueron en las inmediaciones de la casa de Álvaro Uribe Vélez. Por favor, hay que tener un poquito más de sentido común. Álvaro Uribe Vélez es un tipo millonario. Él no vive a orillas de la carretera. Él vive en un country, como dicen los argentinos, o en un conjunto residencial muy elegante, 2 kilómetros adentro de la carretera que va de Medellín a Río Negro. Los manifestantes
se ubicaron frente al conjunto de donde vive Álvaro Uribe, incluso a 300 metros del conjunto, donde hay un puente. Y sobre el puente pusieron el famoso letrero de que los 7.400 falsos positivos no lo van a dejar dormir, haciendo una alusión a esa época tan nefasta para los derechos civiles que constituyó la seguridad democrática. Todos los medios tradicionales que pertenecen a grupos económicos, ya sea Caracol, al grupo Prisa, españoles, ya sea RCN, al grupo Ardila Lule, El Tiempo, al grupo de Sarmiento Angulo, El Colombiano, donde Luz María Sierra, su directora, se ha transformado en un elemento funcional para algunas campañas, ya sea para acreditar a unas o desacreditar a otras, mostraron esta manifestación pública de ciudadanos como algo parecido a un pillaje, como si fueran bandidos, como saboteadores. Incluso Hassan Nazar dijo que cómo era posible que hubieran interrumpido la gira exitosa de Uribe por Medellín para él ir rápido a defender la vida de Lina Moreno. Lina Moreno ni siquiera estaba en la casa. Creo que Lina Moreno no vive con Uribe hace muchos años. Pero así vendieron la noticia. Me da mucha risa porque hay gente que dice, hombre, Uribe puede ser muy gamín y todo, pero de allá que vivo en un puente, porque es que ese presunto ataque fue en un puente. Y no fue un ataque, fue una acción cívica que tiene la gente, el pueblo tiene derecho a usar las paredes, los muros de sus ciudades cuando los medios desinforman. Nosotros tuvimos durante 150 años una verdad repartida en dos medios nacionales, en tres medios nacionales. El primero fue El Espectador liberal de los Cano. Eran librepensadores, pero familia pues hacendada. Luego El Tiempo con Los Santos, que han dominado buena parte de la opinión y de la política del siglo XX y del siglo XXI en Colombia. Y después El Siglo, del Partido Conservador, que vivió la época más dura de desinformación antes del 9 de abril de 1948. Esto quiero decirles a ustedes. Las fake news no arrancaron con las redes sociales. Las fake news arrancaron con la verdad repartida entre familias, en el caso colombiano, y que después se transforma en la verdad repartida en los noticieros de televisión, en dos cadenas nacionales, en la radio. Somos un país todavía radial, de los pocos que quedan en el mundo, y un país donde la ruralidad se entera a través de la radio. Por eso es tan importante que en caso de que el progresismo continúe su etapa de profundización, exista una ley de medios para repartir esa verdad. Esa cita, ese titular de La Silla Vacía, tan tendencioso, no viene acompañado de una sola prueba de que Cepeda estuvo detrás de esa manifestación pública. De ninguna. Ustedes lo pueden leer y es solo humo. Pero la gente se queda solamente con el titular. Así han vendido gobiernos, han vendido campañas políticas que han estado siempre en contra de la voluntad popular. Así, por ejemplo, vendieron la idea de que los Pastrana eran gente muy respetable. Cuando Misael Pastrana Borrero, el 19 de abril de 1970, cerró unas elecciones presidenciales. Así, el presidente Pastrana sabotea
una elección presidencial mostrando un día después de las elecciones los famosos narcocassettes cuando perdió con Ernesto Samper. Dicen pues que Pastrana no gobernó durante 4 años y tampoco dejó de gobernar los otros 4 años que él estuvo en el poder. Pocos presidentes han tenido una prensa tan favorable como Álvaro Uribe Vélez. Nadie nos supo explicar, por ejemplo, por qué hubo tanta bonanza económica en la primera década de este siglo. No fue porque Uribe fuera un genio de la economía, es porque había una bonanza petrolera. Pero esa labor pedagógica no la cumplen los medios de comunicación, ni Caracol ni RCN. Ellos, por ejemplo, desde su fundación en junio del 98, justamente cuando empieza el Mundial de Francia, fue llenar de noticieros al pueblo colombiano y de telenovelas. La programación de Caracol es lo que va entre noticieros que se alargan a veces interminablemente. Uno sabe que empiezan a las 2:30, pero no saben a qué horas terminan. Ese noticiero nunca ha sido capaz de mostrar, por ejemplo, los grandes problemas que ha significado para Colombia el acaparamiento de tierras de los terratenientes. Nunca han hablado de redistribución del ingreso real. Nunca han mostrado que hay marchas campesinas o paros agrarios que se dan por la falta de seriedad con las que los gobiernos han evitado hacer reformas como la reforma agraria tan necesaria en un país y en una sociedad donde históricamente se ha quitado la tierra al que la tiene y en donde 3 o 4 familias son los que acaparan la tierra. No se ha hablado, por ejemplo, ni se ha dado una información con elocuencia y claridad sobre la inutilidad de la guerra de contra las drogas. Hace poco entrevisté a Gustavo Bolívar y me recordó una verdad de perogrullo, que es, si usted no quiere que haya violencia, tienen que legalizar la cocaína. Aquí se atacaba la marihuana cuando ellos no hacían la marihuana, los gringos. Cuando empezaron a hacer un producto mejor que el nuestro, ya la legalizaron allá. Lo mismo va a pasar con la cocaína. O digan, y entonces el presidente Petro en algún momento dice que la cocaína puede ser menos nociva que el whisky. Ahí están las estadísticas muy claras. ¿Yo por qué estoy así de gordo? Porque como mucho McDonald's. La cadena de restaurantes de McDonald's cobra más muertos que cualquier otro vicio. Pero yo no veo que estén prohibiendo las hamburguesas ni las comidas rápidas. Al contrario, ellos son los sponsors de los noticieros en Colombia. La censura existe, por supuesto. Y hay algo muy peligroso que está pasando y que estamos evidenciando acá en esta coyuntura política. Pudimos democratizar en parte los medios de comunicación gracias a las redes sociales. Entonces aparecen otras voces diferentes. El señor Levi Rincón, por ejemplo, a mí no me despierta mucho entusiasmo, pero es una voz diferente y que tú eliges si la ves o no la ves. Ese YouTube, Facebook, todas las redes sociales y las plataformas permiten que haya cada vez más voces. Sin embargo, veo con preocupación cómo, por ejemplo, los bots directamente de Abelardo de la Espriella han atacado páginas muy respetables como la de YouTube de María Jimena Duzán, una de las pocas periodistas en Colombia realmente libres. Ahí le bajaron la página. Le bajaron la página después de que haya dicho y leído una columna de por qué no hay que votar por De la Espriella, de los problemas que le traería a la democracia votar por De la Espriella.
y veo con estupor cómo los medios de comunicación han decidido, después de la caída definitiva de Paloma en las encuestas, apoyar sin restricciones al Tigre. Entonces el Tigre dice en un programa que se llama Piso 8, que él tiene, pues muestra a través del Facebook, se lo muestra a una periodista, que él tiene el pene muy grande y eso le dispara en la candidatura, le dispara la favorabilidad. El problema es que estos medios de comunicación, que han hecho productos solo también para mostrar que en la vida tú con mucho esfuerzo y con dedicación y madrugando y obedeciendo a tu patrón, tú puedes ser tan exitoso como Abelardo de la Espriella, te venden un modelo que no existe y un modelo de conformidad que es muy peligroso. Yo les prometo que ustedes, si votan por de la Espriella, si ustedes son pobres, no se van a volver ricos, ni les va a crecer el pelo como le creció a él de un momento a otro. No. Si ustedes votan por Abelardo de la Espriella, van a entrar, el país va a entrar otra vez en un ciclo, esta vez demasiado perverso, en donde las fronteras, en donde las brechas entre ricos y pobres se van a hacer más acentuadas. Pero la élite bogotana parece que eligió a Abelardo. Una élite que tiene, por ejemplo, en Felipe Zuleta, su máximo representante. Un tipo que ha usado el micrófono siempre para hablar muy mal de Petro. Y un tipo que empezó a defenestrar a Uribe, no por los falsos positivos, sino porque se dio cuenta que era un montañero. Y en Bogotá eso cuesta cualquier cosa. Mira lo que le pasó a Uribe, por ejemplo, con Juan Manuel Santos. Y hay un representante de esa élite, que es Felipe López, que tiene una anécdota muy impresionante contada por el biógrafo de Gabriel García Márquez. Gabo, después de ganar el premio Nobel, se vino para Bogotá con sus amigos. Gabo, como toda persona que tiene un pasado humilde y es colombiana y vivió en pleno siglo XX con esas castas tan marcadas, no es exento de algunos complejos. Y el complejo de Gabo es que a él las familias de clase lo mataban. El poder colombiano lo mataba por completo. Entonces era muy amigo de Felipe López. Felipe López, dueño de Semana, quien es hijo de Alfonso López Michelsen. O sea, gente de bien. Y Felipe López hace un taller de periodismo en los años 90 en Semana. Invita a su amigo Gabriel García Márquez y García Márquez empieza a enseñar, siempre tan visionario, a los periodistas que una noticia, por más buena que sea, no es tan buena si está mal titulada. Entonces él puso un ejemplo. Dice, en esa época que estaba tan terrible el sicariato, porque además, gracias a los medios de comunicación, creen que el sicariato empezó con Petro y las tomas guerrilleras empezaron con Petro. No, esto tiene muchos años. Entonces dice García Márquez, por ejemplo, si yo salgo de Semana y llega un sicario y me mata, ¿ustedes cómo titularían? Y responde Felipe López con ese humor tan rolo y cachaco, a veces clasista, responde y dice, matan a Costeño. De eso se ha tratado el periodismo colombiano, de mostrar cómo y de ensalzar a unas 4 o 5 familias que tienen todo el conocimiento y el poder. Eso explica un poco por qué Daniel Samper Ospina, a pesar de sus evidentes limitaciones intelectuales, es el gran bufón de la gente de bien. Eso explica por qué Néstor Morales es el consentido de la radio colombiana. Eso explica también cómo un tipo como Yamid Amat se enfureció en el debate electoral de 1990 porque no invitaron
a el que quedaría además como tercero en esas elecciones, que era Antonio Navarro Wolf, que representaba la Alianza Democrática M19. Ahí están los videos, no me hacen mentir. Este señor entró porque sobornó con su gracia, además que Antonio es tan querido, sobornó a unos técnicos y lo dejaron entrar a ese debate, donde estaba Álvaro Gómez, todavía estaba Ivo Galán, creo. No estaba Ivo Galán, perdón, pero sí estaba Álvaro Gómez, Samper, bueno. Ha sido unos medios solo para la gente que ha tenido el poder en este país. Y se han encargado de eso, de cuidarlo, de conservarlo. A Petro, por ejemplo, se le mira sin muchos matices. Eso también ha sido un error de la televisión pública en la era de Petro, no verle los matices a Petro. Volverlo también un instrumento de propaganda es un error de Petro. Había una señal Colombia gloriosa en un momento donde pasaban películas. Todavía lo siguen haciendo, pero hizo falta mucho más cultura en este gobierno, al menos en la televisión pública. Pero no hay que olvidar que había que hacer un contrapeso. Por eso el candidato del progresismo, Iván Cepeda, no ha aceptado un debate con medios tradicionales. ¿Quién es el árbitro? ¿El director de Caracol? ¿El director de RCN? ¿Los que están muy preocupados por mantener el orden establecido? Esas élites bogotanas están escogiendo candidato y las encuestadoras han sido parte de ese conglomerado mediático. Por eso es que ayer domingo, 24 era domingo, ¿qué día fue ese domingo? 24. Gracias, Milton. El domingo 24 amanecimos con la encuesta de la revista Cambio, del Centro Nacional de Consultoría, diciendo que Abelardo está empatado técnicamente con Iván Cepeda. La revista Cambio, no Caracol y RCN. Entonces, si estas revistas, que además le abrieron, están fascinados con Felipe López. Entonces Felipe López estaba tranquilo en Anapoima y la revista Cambio lo volvió a desempolvar y sacó un perfil malísimo, pero perverso, de Felipe López, a quien ya se le está olvidando hasta escribir. Y tomaron partido por Abelardo, faltando una semana. Y la silla vacía tomó partido en contra de Cepeda. Esos son los medios de comunicación en Colombia. En la búsqueda del equilibrio, ellos lo único que exigen es que el medio esté a favor de lo que se conserva, del orden establecido, del conservadurismo, de la regresión. Si este fuera un país que cumpliera a plenitud con los derechos de los ciudadanos, si ustedes tuvieran un salario digno como el que pretendió dar Petro, yo sería conservador. Tendríamos que conservar un estado de bienestar. Pero ante la ausencia de ese estado de bienestar y viendo que no todos tienen el derecho a la ascensión social, a mí sí me da mucha pena, pero hay que cambiar, hay que profundizar esos cambios. Hay que agradecerles a los medios que al menos no propiciaron algo tan horrible como lo que pasó con el Palacio de Justicia, con lo que pasó contra Rojas Pinilla en las elecciones del 70. Les tenemos que agradecer que más, al menos permitieron una alternancia política. Pero a mí no me vengan a decir que un tipo que está enrollado de tal manera con Alex Saab, un tipo que desde su columna del Heraldo pedía el magnicidio de Nicolás Maduro mientras vivía de la renta venezolana, es mejor presidente que Iván Cepeda. Y esa es la verdad que nos quieren vender la cosa política.
Lo de Semana fue perverso. La puerta giratoria absoluta. Lo de Vicky es impresentable. Y siguen haciendo ya militancia directa. Semana, el Heraldo, directa. Ahí no hay mucha ambigüedad. RCN le hizo cuando estaba Gurizati y la misma Vicky Dávila le hizo campaña y le hizo mucha fortaleza a Álvaro Uribe. La cosa política era un espacio destinado a mostrar las bellezas que hacía el señor Álvaro Uribe. Y nunca hablaron mal de Álvaro Uribe, no tenía matices. Y después critican a RTBC porque no muestran los grises de Petro. Pero lo más grave es lo siguiente. Yo no tengo corbata, incluso ni siquiera tengo cuello para usar esa corbata. No tengo saco eleva. No me he visto como Jorge Alfredo Vargas. Ninguno de los que estamos acá en el Tercer Canal nos vestimos así. Pero esa gente también vestía, que se veía como Ricardo Rego. Estaban acosando pasantes en ese momento en los pasillos de Caracol. Y las directivas no dijeron nada. Solamente cuando se metieron con quien no debían meterse, empezaron a hablar. Esos señores son los medios de la gente de bien. Muchas gracias.